Después de tener esta situación en la cual están viendo solamente una imagen, voy a hacer la gran transición en la cual me van a ver a mí. Bien, feliz domingo para todos. Estamos en un día sábado, todo lo que pasó ayer, lo que pasó ahora en las últimas horas. De tradición se hacen las fórmulas. Tenemos el Frente de Todos, que está viendo cómo presentarse el conflicto con Alberto Fernández, que es un referente el cual prefiere de que se haga las internas dentro del Partido Justicialista en las PASO. Luego tenemos a Cristina y a Massa, que no estarían de acuerdo con eso, sino que estarían más dispuestos a hacer una digitalización. Por otro lado, la Cámpora, que ya está distribuyendo cargos, por lo cual la CGT se opuso a que se esté digitalizando los cargos, puesto que al quedarse fuera de ciertas posiciones de cargo, hace de que vayan a presentarse en las PASO para que de última el pueblo elija, ya que el mismo partido no le está dando los cargos que la CGT estaría queriendo poner. Massa y Cristina todavía no se reunieron, pero el problema que tiene Cristina es que Cristina no puede permitir que un ministro de su propio gobierno, el cual renunció, se fue y empezó a hablar peste sobre ella, estando en contra total de su gobierno, sea el próximo presidente de la Argentina. Pero lo fue Alberto Fernández. Y el problema de Cristina es que su otro jefe de gabinete que renunció, salió y habló peste sobre ella, diciendo de que no va a volver nunca más al kirchnerismo, como lo respondió en esa nota a Rial. También es posible que lo pueda candidatear a presidente. Por lo que el problema que estamos teniendo ahora es que las fórmulas que se están armando, los potenciales candidatos, son aquellos referentes en los cuales fueron los más duros y críticos sobre el propio gobierno de Cristina. El próximo potencial candidato a presidente es otro ministro que se fue de Cristina y habló peste sobre ella, creando otro frente, el Frente Renovador, en el cual se establecía como un referente duro. Y ante todo esto, tenemos a otro referente que es Grabois, demostrando no estar conforme de que si Massa es el próximo candidato, puesto que para Grabois sería, como él expresó, lo más razonable sería que por ahí la Cámpora tenga un mayor peso dentro del gobierno que Sergio Massa. A lo cual Máximo Kirchner todavía mantiene silencio sin lograr definirse. Y mientras tanto, Cristina y Sergio Massa todavía no se reúnen para poder conciliar esa coincidencia de pensamientos que tienen en que el Partido Justicialista no vaya a una interna en las PASO, sino que simplemente se presente una fórmula sólida, y de esa manera la forma de poder ser reelegible este gobierno tan desastroso que fue es pudiendo responder la crítica de la oposición, pero no que esa crítica venga del propio oficialismo. Por otro lado, tenemos la resolución del juzgado de Brasil, el cual absolvió a Juan D'Artés. Lo extraño es cómo se trata de distorsionar el significado de la palabra. Ahora de eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la nota de Telma Fardín, porque en el idioma, en todos los idiomas, tenemos las palabras que tienen un significado determinante. Si nosotros cambiamos el significado de esa palabra, nuestra deducción, nuestro razonamiento que vamos a hacer se va a ir para otro lado. Porque si yo entiendo que un vaso es para contener agua, estoy entendiendo que cualquier contenedor en el cual sea de una proporción determinada que yo lo pueda agarrar con mis manos, lo voy a utilizar para poder tomar agua. Ahora, una jarra es el mismo contenedor, pero una jarra es muchísimo más grande, es mucho más ineficiente, es mucho más pesada, es mucho más incómoda que un vaso. Pero si cambiamos el significado de que la jarra es un vaso y el vaso es una jarra, vamos a entender que con una jarra, el cual sería esto, no vamos a poder ponerlo en el centro de la mesa para que todos los comensales puedan tomar agua de ella. Por lo cual vamos a necesitar un vaso. Entonces esta distorsión de las palabras hace que muchas veces nuestro razonamiento termine en diferentes lugares donde realmente se va. Y explico todo esto porque, sorprendentemente, ahora la absolución de Juan D'Artés
nos está diciendo el colectivo este de actrices, sacó un hashtag que dice absuelto no es inocente. Cuando justamente la absolución es la condena de un tribunal judicial en la cual se lo declare inocente al procesado. O sea, lo opuesto a la absolución es la condenación. Fíjense ustedes qué tan inocente es D'Artés que lo absolvieron. Y si nosotros sacamos un hashtag en el cual dice absuelto no es inocente, estamos distorsionando el significado de la palabra con lo que significa la palabra. Y si seguimos distorsionando las palabras así, nos va a dificultar cada vez más llegar a un razonamiento lógico cuando el punto de partida que tenemos, empezamos a cambiar los significados para llegar a un pensamiento lógico. Otra cosa que pasa muy seguido, y siguiendo con este mismo ejemplo, es con la palabra democracia. Nosotros entendemos, todos nosotros, lo vemos, lo repetimos, nos lo dice en la política, de que vivimos una democracia, y no es así. Vivimos un sistema representativo, republicano y federal. ¿Y en qué me baso en todo esto? En la Constitución Nacional de la Argentina. Que recién en la reforma del 94 se agregó la palabra democracia. En la Constitución de Estados Unidos nunca se menciona democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos ni siquiera estaban de acuerdo con aplicar una democracia a su país porque entendía que tendía a degenerarse. Tendía a que el pueblo se disolviera. Pero sin embargo, ya hace varios años, varias décadas, nos implantaron en nuestra cabeza que estamos viviendo una democracia, cuando en realidad no es así. ¿Y cómo no es así? Porque si nosotros vemos la Constitución argentina respecto a la Constitución de Estados Unidos, que fue la base en la cual se fundó la Constitución argentina, fue la de Estados Unidos, en la de Estados Unidos empieza diciendo nosotros el pueblo. Y en la Constitución argentina dice nosotros los representantes del pueblo. Y eso está bien porque hay un sinceramiento. O sea que en nuestra Constitución no fue el pueblo el que redactó la Constitución, sino fueron los representantes. A través de una elección democrática fehaciente, no. Había caudillos. En ese momento la máxima democracia que se podía hacer o dar era la elección de aquellos terratenientes que tenían cierto poder en la sociedad o en el pueblo para poder elegir a su máximo representante, que eran los caudillos de la época en cada provincia. Por eso es tan importante aprender sobre la vida de Estanislao López, el brigadier, que fue dentro de todos los caudillos que hubo en la República Argentina, fue, entre comillas, el más democrático, el elegido entre iguales, en el cual permitía que esos jefes de instancias, esos terratenientes eligieran a un tipo que era carismático, a un militar y a un estratega, como lo fue el brigadier Estanislao López. Por eso la bandera de Santa Fe se llama la invencible provincia de Santa Fe, porque no perdió ninguna guerra civil. Es más, cuando muere el brigadier Estanislao López, cuando Rosas se desboca, por así decirlo, con un poder totalitario, puesto que Estanislao López era el único referente federalista que le podía socavar un poco ese poder. Pero bueno, eso ya estamos entrando en historia argentina. Bien, entonces, empezamos con Infobae. A ver, Cristina en este momento está tan sola y ella es tan prepotente en el sentido de que se siente hasta ajena de este gobierno, critica este gobierno y dice qué debería hacer este gobierno cuando ella es la máxima referente de este gobierno. Ella es una expresidente que tuvo 2 gestiones presidenciales, ahora es vicepresidenta, y lo que debería hacer, más que criticar al gobierno, es sentarse a hablar con sus dirigentes y marcar un norte. Al parecer la mejor estrategia que está teniendo Cristina es cortar contacto con todos los dirigentes del gobierno para ponerse en una poltrona en la cual hace esas charlas, supuestas clases magistrales, en las cuales se confunden ciertos cuadros que presentó el otro día. Y dentro de eso está Massa,
de Massa como superministro de Economía, que nos prometía una inflación de 3%, se va a 8%, o sea, más del doble de lo que había pronosticado. La relación con Brasil, en la cual no se prestó tampoco dinero, empieza a ver que ese déficit fiscal que está teniendo la Argentina, esa falta de confianza que tiene el gobierno, esa baja de Alberto Fernández, hace de que no tenga el apoyo ni de los referentes internacionales, y en las internas empiezan a haber estas desconfianzas como la CGT, que no empieza a hacer tanto caso a lo que se dice el gobierno, sino se empieza a manejar de forma más autónoma, que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal sería que cada uno haga lo que piensa y de última sea sometido a la elección del pueblo, más que sea solamente pactado en una oficina entre un par de personas y que diga, bueno, vos esto, vos lo otro, ¿no? Porque ¿dónde estaría el poder del pueblo si al final los candidatos van a ser decididos dentro de una oficina? ¿Cuánto dinero gastaron las principales fuerzas de publicidad política en Google para las elecciones provinciales de este domingo? Esto es muy interesante lo que está haciendo Infobae a través de una herramienta de Google. Hace que se transparente las inversiones que está haciendo la política dentro de Google y dentro de YouTube. Por lo tanto, permite determinar cuánto es el gasto que está haciendo la política en la política. Lo que me pareció interesante es ver esta relación, ¿no? Salta tenemos casi 7 millones de pesos. Y tiene 1 millón de electores. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. No tengo idea. Lo que me parece poco lógico es que se gaste tanto en la política cuando tenemos el 40% de pobres en la Argentina. Cuando esa plata que invierte la política en la política fue sacada a través de los impuestos a todos nosotros, hasta los pobres mismos. Entonces eso sí afecta. Eso sí me afecta personalmente. Hagamos esta relación para hacer un análisis en el cual partamos de la base que no sabemos cuánto realmente sería lo prudente para gastar solamente en Google. No estamos descartando en la publicidad televisiva, en las cadenas nacionales, carteles, panfletos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está aparte. Estamos viendo solamente la publicidad digital en Google y en YouTube. Desconozco si también hay publicidad en WhatsApp, en Facebook o en otras redes, las cuales no tiene esta herramienta que Google trata de transparentar de lo que está recibiendo la política, lo cual la población se lo agradece. Si solamente en Google y en YouTube la política está gastando cerca de 7 millones en publicidad en un padrón electoral de 1 millón, uno dice, bueno, 7 veces más. ¿Por qué en La Pampa se gasta 3.180.000? O sea, la mitad, donde un padrón electoral podríamos ser 500.000. Si gastamos 7 millones en 1 millón, la mitad debería ser más o menos 500.000. Más, un poquito más, 550, 600. Pero es la mitad del padrón electoral. Es mucho menos de la mitad del padrón electoral. Y en Tierra del Fuego tenemos 4.725.000 por 148.000. O sea, paren la mano. Paren la mano. Acá debería ser como mucho 2 millones o menos. Y en Tierra del Fuego muchísimo menos. Estas creo que son las cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Cuando escuchamos después los políticos que se preocupan por la gente y porque el Estado y porque bla bla bla, y nos vamos al momento especial, el momento que dedicamos hasta ahora casi todos los días, que es el efecto Fanta. ¿De quién puede estar hablando si hay un efecto Fanta? De JL Expert. Porque déjenme mostrarle que tiene su spot publicitario. Escuchen fuerte, ¿eh? Escuche bien, que no haya eco. Vamos, ¿eh? Rompamos las cadenas que tornan a la provincia en un lugar Vamos, rompamos las cadenas que tornan la provincia inviable para los bonaerenses. Sí, señor. Gracias por su Buenos apoyo. Aires. Los necesitamos. Por la provincia más poderosa de la República Argentina. Ahí te quiero. Avanza, libertad. Avanza, libertad. Sí, señor. Ese es mi gobernador. Que dirija la provincia más rica, más poderosa y más grande de la República Argentina.
¡Ay! Se me activó otro video. Eso es karma, se llama eso, ¿eh? Tenemos el efecto Fanta. Me olvidé de ponerlo en YouTube, el efecto Fanta. Bien. Entonces, José Luis Espert, que se tira para la gobernación del spot publicitario de noviembre del 2022, ahora en la Feria del Libro nos dice que José Luis Espert se lanzó como candidato a gobernador. No, perdón, ¿qué? Capaz que el efecto Fanta lo tapa. Es tan fuerte el efecto Fanta que presidente. Dentro de Juntos por el Cambio. Qué lástima, qué lástima. El efecto Fanta. El efecto Fanta es terrible. Quisiera un candidato a presidente el cual combata el efecto Fanta. Calculo que Milei sería mi candidato perfecto si en el próximo discurso tira abajo el efecto Fanta y nos da un plan de cómo demoler el efecto Fanta. El efecto Fanta está relleno de el Estado te cuida, el Estado te protege. El efecto Fanta es un efecto en el cual uno quería demoler la moneda hace un par de años atrás y el Banco Central, como acá, nuestro señor predilecto, y ahora nos dice que es ridículo. Ahora es tan liberal el señor JL que cuando hay un liberal en la calle del frente es la antipolítica. O sea, ¿qué tan liberal podés ser para entender que otro liberal que habla de liberalismo, de reducir el Estado, de tratar de sacar a toda la política vieja que se estuvo alimentando del Estado durante tantos años, en la cual como liberal entendés que el impuesto es una imposición forzada por el Estado y no una obligación voluntaria, no hay voluntariedad en pagar eso. Y encima, los que se aprovechan de esa imposición son los políticos. Y encima, esos políticos se quedan durante muchísimos años en la política viviendo de ese sueldo dado a través de la coacción del Estado. Y encima sale uno diciendo, che, esto está pasando en la política. Vos, como otro liberal, ¡ay, qué mudo que estoy! Vos, como otro liberal, ¿le vas a decir que es la antipolítica? Cuando fue amigo tuyo, supuestamente. ¿Le vas a decir populista, sabiendo lo que significa eso entre los liberales? ¿Rebajarlo de esa manera? Cuando ni siquiera Juntos por el Cambio todavía te dio la aprobación. Ay, José Luis. Y me olvido de un detalle muy importante. No hay ninguna encuesta en que mida a José Luis Espert. Yo creo que José Luis Espert va a ir si se presenta, porque calculo que esto se va a bajar. No hay cómo sostenerlo. Sé que tan grande puede ser la financiación que tenga de él o de terceros. Porque cuando vemos a José Luis Espert tenemos que saber que en el 2019... el efecto Fanta está propuesto, cosa que sea molesto ver los datos, porque eso hace el efecto Fanta. Es una cosa que te distorsiona los datos, te los cambia y te los tapa. En las elecciones del 2019, acá está, acá arriba, elecciones del 2019, nuestro compañero sacó el 1,47%. Último. ¿Quiénes fueron sus peores enemigos? Juan José Gómez Centurión, hasta Nicolás del Caño te ganó, papi. Hasta Nicolás del Caño. Después Roberto Labaña. Pero lo más interesante, que este ranking es injusto porque José Luis Espert tiene un peor enemigo que los otros candidatos. Y adivinen quién es ese peor enemigo de José Luis Espert. Se podría decir que es hasta la misma antipolítica. Se podría decir que hasta José Luis Espert le ganó la antipolítica. O sea, sacó tan pocos votos que hasta la antipolítica le ganó. ¿Y por qué digo que le ganó la antipolítica? Porque José Luis Espert sacó menos votos que votos en blanco. O sea que la gente prefería votar en blanco que votar esa alternativa que proponía Espert del, acá estamos los votos en blanco, 1,58%.
José Luis Espert, en su candidatura a presidente, en la cual nadie lo tiene en cuenta, lo único que va a hacer es embarrar la cancha. Es decir, acá hay otro liberal, espero que los liberales sean lo suficientemente despiertos como para darse cuenta de lo que está pasando, en lo cual él va a ir como diciendo, bueno, yo soy tan buen liberal que me asocio a Juntos por el Cambio, que fue el frente que más critiqué junto con el Frente de Todos, diciéndole que eran lo mismo, pero por alguna razón ahora estoy adentro. Y como yo soy liberal, inteligente, porque me asocio y la política es conexión, voy a hablar pestes de Milei. Porque yo soy el liberal bueno, el liberal correcto, el liberal de la política. Él es la antipolítica. Él es el que hay que combatir, el que dice locuras, el que hay que cerrar el Banco Central. ¿A quién se le ocurre cerrar el Banco Central? Desconociéndose a él mismo. O sea, yo creo que el mejor contrincante en el debate de José Luis Espert va a ser el José Luis Espert de hace 4 años atrás. Me gustaría ver ese debate presidencial con José Luis Espert versión 2023 contra José Luis Espert 2019. Y ahí sería una cosa, un deleite. Porque no solo es eso, porque uno dice, bueno, José Luis Espert tiene las propuestas y tiene libros y dice lo que hay que hacer en la Argentina para que prospere. Bárbaro. Ahora, ¿vos crees, José Luis Espert, que lo que vos proponés Juntos por el Cambio te lo va a aprobar? La Unión Cívica Radical te lo va a aprobar. Cuando ya sabes cómo actúan. Cuando Macri mismo hablaba de poder sacar el cepo, de liberar, de regular los marcos laborales, y no lo pudo hacer. En el mejor de los casos podrías ir como ministro de Patricia Bullrich, lo cual te bajaría, pero vos no querés eso. Vos querés la riña. A vos te pusieron como perro de pelea para desmoralizar a Milei. Y ese va a ser tu papel en la candidatura presidencial. No es ganar votos, es socavar y debilitar la postura de Milei. Fíjense esto, lo que les digo, la incoherencia en el razonamiento de José Luis Espert. No digo incoherencia por lo que dice, porque lo que dice es bastante razonable, previo al efecto Fanta. Pero el tema es cómo lo vas a implementar. Fíjense ustedes, entrando en Juntos por el Cambio, con así un cuadro de Unión Cívica Radical, y vos le decís, che, hay que decretar el congelamiento total de gasto público. Ajá, te va a decir los radicales. Que no le gusta bajar el déficit, pero ni que le mate la madre. Terminar con el cepo cambiario. Ajá, como hizo Macri, que lo terminó imponiendo después. Dejar libre el dólar. Ajá. Deja libre. Intenta sacar el dólar y el cepo. Vamos a ver cuánto termina el peso. Te propongo algo mejor, José Luis. ¿Por qué no decretamos directamente que se termina el cepo cambiario y dejamos libre el dólar? Decime qué consecuencias nacionales inmediatas va a suceder en esas dos medidas que implementemos. ¿Sabe a cuánto se va a ir el dólar al peso? A 1 millón. Pero ¿sabe qué tenemos que decretar antes? El curso forzoso del peso. Y ya que estamos, ¿por qué no dolarizamos? Entonces, tu incoherencia de plantear estas pelotudeces en un frente el cual no comparte nada de lo que vos decís acá, es pretender que a vos te van a escuchar. Y encima, implementarlas va a generar una corrida terrible que se va a disparar el peso, o mejor dicho el dólar, no sé, en donde uno esté. Si uno está en la Argentina va a ver que el dólar se va para arriba, si uno está fuera del país va a ver que la Argentina se hunde. Y para implementar todo eso, ¿por qué no dolarizamos mejor? ¿O pretendés terminar con el cepo, dejar libre el dólar y que nosotros con el curso forzoso estemos manejando un dólar que vale 1 millón de pesos? Efecto austral, empobreciendo a todos mucho más, pero obligando, vos como liberal obligás a todo el pueblo a que se condena la moneda nacional de curso forzoso, porque para una locura el Banco Central, con toda la historia, como vos bien dijiste, el maldito Banco Central, que tuvo la moneda que perjudicó tanto a la República Argentina. José Luis
espero que el efecto Fanta se pueda reducir en vos y puedas volver al camino del que te fuiste. Que las ideas de tu mente coincidan con los actos que realiza tu cuerpo. Thelma Fardín y Juan D'Artés. ¿Qué pasó? Hace más de 4 años, en 2018, Thelma Fardín acusó a Juan D'Artés de abuso y violación. Esto fue dado supuestamente en el 2009 en Nicaragua, por lo cual se lo acusó en Nicaragua. Luego Juan D'Artés se fue a Brasil, puesto que él tiene nacionalidad brasileña, ya que él nació ahí. No leí el expediente en sí, pero lo que dicen las noticias, por lo menos hasta ahora, es que no se presentaron más que pruebas psicológicas. O sea, lo que determinó el juez fue lo siguiente, que según las pericias psicológicas en las cuales Thelma Fardín demostraba ansiedad, desbalanceos emocionales, etcétera, etcétera, se podría alegar de que sufrió un abuso sexual, pero no hubo una violación como tal. Ante la falta de prueba de demostración de que hubo acceso carnal por la violación, se lo condena a Juan D'Artés por el acoso, en el cual previo al 2010, esto digamos una causa que sucedió en el 2009, en Brasil en el 2010, a partir del 2010 se va a tomar unas medidas penales mucho más fuertes respecto al acoso sexual, pero no antes. Esto significa que si el hecho se produjo en el 2009, al no haber esa mayor penalidad sobre ese delito en esa fecha, no se puede aplicar. Por lo cual, el juez determinó que psicológicamente, y no más que eso, se puede probar por su comportamiento emocional que Thelma Fardín sufrió un abuso. Pero este prescribió por la falta de tiempo, sucedió hace 14 años. Y en cuanto a la violación, no hay pruebas que determinen que hubo violación. Por lo tanto, a Juan D'Artés se lo absuelve. Y absuelve significa que se lo declara inocente. Que la absolución de Juan D'Artés también le da el principio que habrán escuchado que se llama non bis in idem. Es un principio en latín que significa que ninguna persona puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. O sea que si alguien acusa a otra persona de un delito y el acusado es juzgado como inocente, o sea, se lo absuelve de ese delito, esa persona no puede ser juzgada nuevamente por ese mismo delito, puesto que la justicia dijo que en ese delito esa persona no tiene nada que ver. Lo que está pasando ahora es que Thelma Fardín hizo una declaratoria en la cual obviamente está totalmente desconforme. Todo el colectivo de las actrices de los pañuelos verdes también se manifestó apoyando a Fardín, que por alguna razón cree que es una injusticia. Y no tuvieron mejor idea de poner el hashtag de absuelto no es inocente, cuando absuelto justamente es inocente. Es recontra inocente. Pero bueno, calculo que la intención política que están queriendo darle es proponer que la justicia no actuó bien. Y lo más triste de todo esto me parece que es cuando se politiza una situación tan degradante como es la violación. Es un delito que se produce una condena social previa a la sentencia. Es ese delito que por más que la justicia diga que una persona es inocente, la mancha social queda. Empieza a jugar más lo conspiranoico, empieza a jugar más la cuestión de y no sabes, y cuídate, y fíjate que este fue acusado de tal cosa. O sea que por más que uno sea acusado, sea absuelto por la justicia, la sociedad en sí no se va a quedar tranquila, porque va a preferir prejuzgar a creer a un tribunal de justicia, en este caso. Thelma Fardín, sosteniendo que fue víctima de ese delito que promulga, apela más a la política, a que hay un sistema machista, hay un sistema que no deja que las mujeres se expresen, que está el enemigo. Y me parece que ese es un mensaje muy incendiario y muy necesario.
¿Y por qué digo que está jugando con fuego? Porque no demostró en ninguna resolución del fallo judicial en el cual se apelara a cierto machismo o ciertas preferencias por Juan d'Artés. Porque esa es otra herramienta que tienen las partes, que es de cambiar de juez. Y si ella vio que el juez tenía ciertas preferencias, ciertas discriminaciones, ciertos racismos, podría haberlo hecho en cualquier momento. Pero no podés esperar a la sentencia cuando en ningún momento de la sentencia se habló de misoginia, se vio que no se le presentaban pruebas a Thelma Fardín, que se vio una desconsiderada trato para la parte de Fardín y no para la parte de Juan d'Artés. No se vio nada de eso. No se quejaron en ningún momento de todo eso. Ahora llega la resolución, llega la sentencia, y en vez de criticar la sentencia a través de un análisis que hace, directamente no le importa, sabe que perdió, entonces apela a la política de género. Y lo toma como una bandera para decir, ven que existe la misoginia, ven que existe el destrato hacia la mujer. Y es peligroso porque al confundir a la gente, se generan reclamos injustos. A fin de cuentas, si tenés todavía derecho a apelar, no me parece inteligente que empieces a tratar el tema por ese lado cuando podés todavía en segunda instancia apelar y tratar de traer más pruebas o de rever las pruebas para ver si las sentencias de este juez en primera instancia fueron absolutas o se pueden contradecir. Pero vos al apelar a una cuestión política, me parece que te estás yendo del rubro judicial, que es de donde nunca se tuvo que ir uno, para convertirlo en otra cosa política que no tiene nada que ver. Un delito contra una política de género que se quiere implementar en el país, basada en un colectivo que se puso de moda hace unos pocos años atrás. Se manifestó Francisco Neto, que nos dice, respecto al tuit de Gonza Carranza, acá Francisco Neto dice, lee el fallo, calculé, ni uno de los testigos de la acusación mencionó el acceso carnal. A ver, y bueno, y terminamos con Ione Belarra. Presten atención que esto es un lujo de lo que es el socialismo y cómo se multiplica y repite y ahora está atacando España con el mismo relato. Controles de precios, igualdad, justicia social, etcétera, etcétera. Sino que lo que nos dicen los estudios es que la mayor parte de la población está cambiando sus hábitos alimentarios, está eligiendo comprar otros productos porque no se puede permitir los que compraba antes, menos frescos, menos lácteos. Yo creo que eso en la cuarta economía del euro, que no tengamos soberanía alimentaria. Acá Ione Belarra está teniendo la misma confusión que calculo que va a tener con el fenómeno de la inflación. La definición de la inflación generalmente nos dice cuáles son las consecuencias pero no la causa. Yo creo que Ione Belarra entiende que la inflación es la suba general de los precios. ¿Cuál estamos hablando de las consecuencias de la inflación? No la causa. Y acá Ione Belarra nos sigue hablando de que de alguna manera ahora en España, al parecer, no le alcanza la economía para los productos que compraban hace un tiempo, víctima de la inflación que está pasando en todo el mundo, y nos habla de las consecuencias. Entonces ella ve ahora el gran problema que por alguna razón todos los precios están subiendo y hay que controlarlo de alguna manera. Que no tengamos capacidad de intervenir sobre el mercado alimentario. Que no tengamos capacidad de intervenir en el mercado alimentario. Fíjense qué parecido a Venezuela y Argentina. O sea, atento España, vean a Sudamérica por favor. Y acá la periodista le pregunta si llamaría a hacer boicot a Mercadona. No, de hecho, yo creo que casi todo el mundo compra alguna vez en Mercadona, ¿no? Todo el mundo, de hecho, compra alguna vez en Mercadona. Ese es el corte que tienen estos políticos. Generalmente muy visto en la izquierda. Porque si muchas veces la gente fue a Mercadona y lo eligió la gente ir a Mercadona de forma voluntaria, ¿por qué lo elige? O sea, ella piensa que toda la gente que lo elige voluntariamente ir a Mercadona, de forma voluntaria, repito, es tonta y no sabe lo que hace con su vida. Por lo tanto, ella en la poltrona, en el gobierno, tiene que actuar en consecuencia. Porque por alguna razón, toda la gente, de hecho, va a Mercadona.
¿Y no se preguntó por qué mucha gente va a Mercadona? Capaz que Mercadona tiene mejores precios que el resto de los mercados. Y así como la inflación afectó a todos los mercados, Mercadona, sin embargo, sigue sosteniendo precios mucho más bajos, si bien aumentados, que el resto de la competencia. Y si la gente va ahí, es porque evidentemente le conviene. Y ni siquiera capaz que sea por el precio, capaz que sea por la calidad, por los horarios que tiene, por los servicios que brinda al consumidor, porque, qué sé yo, capaz que tiene estacionamiento. Pero no importa todo eso. No importa que la gente voluntariamente haya elegido un mercado determinado. Ese mercado es grande y hay que atacarlo. Es difícil no hacerlo porque tienen el 25% de la cuota de mercado. El 25% de la cuota del mercado. Abrí los ojos, mamita. Abrí los ojos. El 25% está eligiendo Mercadona. ¿Cómo en tu cabeza vas a tener la intolerancia de no entender que la gente hace lo que le conviene? ¿Cómo te vas a poner por arriba de toda esa gente diciendo que el 25% que elige ese negocio está mal? Lo que creo y lo que estoy exigiendo es que el gobierno, que es quien tiene que garantizar la igualdad de todos los españoles y las españolas, Que tiene que garantizar la igualdad de todos los españoles y españolas. ¿Qué significa esa frase? ¿Que todos seamos iguales? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? A ver, si hay uno con muleta, tenemos que quebrar la pierna a toda la sociedad si todos estamos iguales, con muletas. Que tengamos el mismo ingreso. ¿A qué significa? Por favor, que profundice. y la justicia social Y la justicia social, hola. Te habla el país del peronismo, de la justicia social en la doctrina del peronismo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Llamado a Maduro intervenga también. los precios para que Mercadona no pueda poner el precio que garantiza que el señor Juan Roig se sigue haciendo de oro a la vez que se lava Que encima se lava la la cara haciendo filantropía barata. filantropía barata. ¡Ja! Toma para vos. O sea que Mercadona, por alguna razón, que evidentemente Ione Belarra no entiende, yo tampoco lo voy a entender porque no estoy en España, pero entiendo de que la gente, el 25%, como bien está diciendo Ione Belarra, si ese es el caso, lo elige a Mercadona por alguna razón y el dueño se enriquece y manipula los precios a su criterio, se llena de oro y encima hace filantropía barata. O sea que le critica hasta que haga filantropía. ¿Qué filantropía realiza Ione? O ella no está capacitada de hacer filantropía porque no recibe oro ni manipula los precios. O sea que le critica no solo que se llene de oro, sino que también que la filantropía es muy barata. Debería hacer más, al parecer. Es terrible. Porque la solución para esta mujer es la intervención. El congelamiento de precios y sigue las mismas y terribles consecuencias que está teniendo Venezuela, que está teniendo Argentina. Y por suerte, España tiene el euro. Porque yo creo que con políticos así, lo que van a buscar después va a ser salir del euro. ¿Por qué no podemos emitir nuestra propia moneda, nuestra propia soberanía? Y empezamos a regalar plata y a emitir dinero a lo pavote, generando nuevamente inflación. Bueno, suficiente. 1 hora. Nos vamos de acá. Nos vemos mañana en una mañana espontánea. Hasta luego. Recuerden que después de esto va un resumen a la tarde, que es más o menos la mitad, media hora. Porque dije 15 minutos, 10 minutos y la verdad que me parece que no se puede resumir tanto. Nos vemos mañana en una próxima mañana espontánea.